Soy el maestro Rubén Lima Barranco. Hoy veremos el comportamiento de un modelo de un grado de libertad. Ya en el video anterior hablé de los grados de libertad y que el ejemplo típico es el del elevador. El elevador solamente tiene un grado de libertad, solamente puede subir y bajar. Subir y bajar, solamente tiene una línea en la que viaja. Si el elevador pudiese hacer esto en este sentido, serían 2 grados de libertad de desplazamiento. Y si hiciera lo mismo en este sentido, tendría 3 grados de libertad. Y si además de eso pudiese rotar en este eje, 4 grados de libertad. Si pudiese rotar en este eje, 5 grados de libertad. Y si pudiese rotar en este eje, 6 grados de libertad. En la materia de dinámica, parte de la física, su compañero Rogelio hizo este pequeño equipo, este pequeño aparatito para simular lo de un grado de libertad. Vean cómo tiene unos valeros, unos rodamientos que le permiten el grado único de libertad. Al igual que el elevador, solamente se puede mover en una dirección. No puede rotar, no puede hacer esta rotación en su propio eje. El elevador tampoco puede rotar en su propio eje. No puede desplazarse hacia acá, hacia allá, y pues no se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo, a diferencia del elevador, que el elevador solamente hacia arriba y hacia abajo. Su única forma de moverse es en esta dirección. Se llaman péndulos de la misma masa, procuramos que fueran de la misma masa, y como que quedó muy rígido, como que el valero quedó ahí algo presionado y no se comporta igual. Está prácticamente detenido, su grado de libertad está restringido, vamos a decirlo así. Vemos cómo esos dos se comportan de forma muy diferente ante el movimiento de la base. Ese es el objetivo de este instrumento, ver cómo se comportan diferente, y es un modelo de un grado de libertad. Entonces vamos a iniciar la parte sísmica con un grado de libertad. Vamos a suponer que tenemos una losa. La losa, vean ahí los criterios de carga, y dice que la carga uniformemente distribuida sobre la losa, que será la carga viva, la carga de uso, la carga de servicio, está uniformemente distribuida. Vamos a poner en 170 kilos por cada metro cuadrado. Entonces, para mi losa yo supondré que cada metro cuadrado tiene arriba 170 kilos, por decir algo. Esta sería en forma gráfica esa interpretación que me da el reglamento. Dice, a tu losa ponle 170 kilos de carga viva sobre cada metro cuadrado, y tendría yo una carga uniformemente distribuida sobre mi losa. Por ahí decía un ingeniero, si fueran cajas de vino, pues tendría yo así llenas de vino al mismo tamaño, a la misma altura, a la misma altura. No podrían estar unas más altas, otras más chaparras, serían uniformemente distribuidas sobre la losa. ¿Sale? Entonces, basado en ese concepto, la losa es donde me va a concentrar la masa. Va a tener una altura de las columnas, al igual que si no existe esta longitud, pues no es un péndulo. Si esto estuviera acá, no se va a comportar como un péndulo. La losa, pues en automático la hacemos que tenga una altura, que es la longitud de la columna, y vamos cayendo en las propiedades que vimos en el video anterior, de ductilidad, de rigidez y amortiguamiento. Recordemos
que va a venir el sismo en ondas, en forma de ondas de Love y ondas de Rayleigh, y que van a introducir energías, que el sismo es una aceleración. Ya vimos que la aceleración en clase y los videos que tengo acá de la materia de dinámica, que la aceleración es el cambio de velocidad, y para lograr ese cambio de velocidad pues consume tiempo, es decir, hay un cambio de tiempo. A esa relación, que es una división del cambio de velocidad respecto al tiempo, se le llama en física aceleración. Entonces el sismo no va a ser otra cosa más que una aceleración y lleva una dirección. Entonces, en realidad habría 3 aceleraciones por ahí en los equipos de medición, ya lo vieron, y acá sería otra aceleración en la otra dirección, y finalmente la aceleración vertical. Y los equipos de medición sísmica pues me darían las 3 aceleraciones: la aceleración en X, la aceleración en Y y la aceleración en Z, ¿no? O al revés, esta sería Z y esta sería Y. Y tendré que instalar 3 equipos de medición. Esta sería, vamos a poner en el eje norte-sur, esta en el eje este-oeste, oeste, y esta en el eje vertical, y que así es como funcionan los centros, los centros de medición. Registran 3 aceleraciones: la aceleración en el eje norte-sur, la aceleración horizontal en el eje norte-sur, la aceleración horizontal del suelo en el eje este-oeste y la aceleración vertical. Esas son las tres direcciones del espacio mutuamente perpendiculares, y los equipos de medición me dan esas 3 aceleraciones, sin olvidar que la aceleración es un vector que está caracterizado por su magnitud, dirección y sentido. Entonces mi estructura, en donde la construya yo, pues va a estar orientada en el eje norte-sur en alguna parte. No quiere decir que forzosamente la tenga yo que orientar en el eje norte-sur. Podemos tener esto: eje norte-sur, oeste, y mi edificio, vamos a poner que es un edificio, pues puede estar así. Pues no va a haber de otra más que descomponer la aceleración en este eje, que es el eje largo del edificio, y la otra aceleración en el otro eje, la descomposición de fuerzas, descomposición de aceleraciones sobre los ejes de mi edificio. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a ver cómo se comporta un sistema de un grado de libertad. Va a venir la aceleración del suelo, lo va a mover introduciendo la energía por la base, también que vaya quedando clarito eso, se le introduce energía por la base horizontal, viene el movimiento horizontal, y va a querer moverse, bueno, al principio por la fuerza inercial no querrá moverse la losa. Todo cuerpo tratará de quedarse en el estado que esté, es decir, cuando venga el movimiento, esta columna pasará acá. Vamos a suponer que es de concreto y va a pasar acá, pero la losa tratará de seguir en su misma posición, y entonces la columna tendrá que inclinar. Aquí va a pasar lo mismo. Vamos a suponer que esta es de acero, que es una IR, y va a tratar de hacer esto. La losa va a querer quedarse en su lugar. El sismo querrá llevar a la estructura hacia la derecha, y por la fuerza inercial querrá quedarse en su lugar.
y decimos que la fuerza inercial es igual a masa por la aceleración, en este caso le puse X, en la dirección X. La aceleración es un vector caracterizado por su dirección y sentido, y la masa es un escalar. La fuerza resultante, segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, pues será un vector en la dirección de la aceleración. En la dirección se acelera el suelo y la fuerza inercial se refleja acá. A ver si quedó. Y a esta la llamaremos fuerza inercial. ¿De qué quedará seguir en el lugar que esté? ¿De qué dependerá? Pues de dos cosas. ¿Qué tan grande es la aceleración y qué tan grande es la masa? La aceleración es el sismo en sí y la masa es una propiedad intrínseca del edificio. Cuando yo lo diseñé, cuando el arquitecto lo diseñó, dijo una losa aligerada, una losa maciza, una vigueta y bovedilla, etcétera, en automático le dio masa. Para el uso que le voy a dar a esta losa, pues arriba de ella vamos a suponer que va a haber un restaurante, un hotel, un gimnasio, un centro de baile, etcétera. Eso me indicará la carga viva que habrá sobre él. Y también en automático me está dando la masa, sin importar cómo venga el sismo, grande o pequeño, el edificio ya tiene una masa, es una propiedad intrínseca. Si es la columna de concreto, la columna de acero, ya tiene una masa. Sin esa masa no se materializan las cosas. Entonces, al crear yo una columna, una viga, una losa, sin que haya aún carga viva, ya el edificio tiene masa. ¿De qué las proponemos? Dependerá de cada constructor, de cada diseñador. Pues yo quiero columnas de concreto, yo de acero, yo una losa aligerada, yo una vigueta y bovedilla, yo una losa maciza. Yo quiero que arriba sea gimnasio. De todo eso es el diseño y en automático ya le dimos masa. No se va a salvar de la fuerza inercial. Ya va a tener esa fuerza inercial que quedará mantener a la losa, en este caso, en su posición. Aunque se mueva el suelo, la losa quedarse en su posición. Y lo mismo si lo hacemos en esta dirección, por la inercia, que es la resistencia al movimiento, no se quedará mover y quedarse en su lugar. Recuerden ese juego, demostración del mago, donde pone la mesa, platos, cucharas, vasos, copas, y jala rapidísimo el mantel y todos se quedan en su lugar. Esa es la inercia. Acá lo mismo, el suelo se moverá en las tres direcciones y en la losa tratará de quedarse en su lugar. Y así es como se diseñó el acelerógrafo, donde el hilo, un hilo, y le tenía, vamos a ponerlo así, una cubetita de pintura, y el papel va pasando en el tiempo y va registrando cómo se va moviendo. Se supone en ese que el hilo no es capaz de transmitirle el movimiento a la cubetita y que todo el tiempo la cubetita, entre comillas, se mantiene en el mismo lugar del espacio. Sin embargo, el suelo que contiene al papel se está moviendo y que por eso iban registrando. Dice, pero sin embargo, tiempo después, el hilo ya tiene una cierta, vamos a llamarlo así, rigidez, que hace que ya no sean tan fidedignos los resultados.
Entonces, las columnas van a tener una rigidez. Las columnas van a tener una rigidez que lo vimos en el video anterior. Es la resistencia a cambiar de forma. Entonces, las columnas van a intervenir muy seriamente. En el caso del hilo, que ya lo vieron en el sismógrafo, pues es casi nada su capacidad de oponer resistencia a deformarse. Casi lo deformas en automático. La columna va a presentar una cierta resistencia a deformarse. Imaginemos que esta columna sea así, como un hilo. Pues este movimiento que le llegó aquí a la base no se lo va a poder transmitir. Le va a ser muy difícil transmitírselo a la losa y la losa se quedaría en su posición. Si la columna es muy rígida, si fuera el hilo, que fueran hilos, vamos a suponer que es al revés, que la pudiera yo sostener con hilos, viene el movimiento y la losa se mantiene en su lugar. El hilo difícilmente le va a llevar la fuerza desde la base hasta la losa. Por el contrario, si las columnas son muy robustas, viene la relación de esbeltez o dividir la inercia entre la longitud, que eso es a lo que llamamos rigidez. Si las columnas son muy robustas, muy rígidas, en cuanto llegue acá, no van a oponer resistencia a deformarse. Vean cómo aquí logré una deformación e inmediatamente se van a ir casi a la par la losa con la base de las columnas. Son tan rígidas que en cuanto llega la aceleración acá, se lo transmite hacia arriba y prácticamente se están moviendo por igual. Si son poco rígidas, se inicia el movimiento acá de la columna, lo voy a hacer con mi regla, se inicia el movimiento aquí de la columna, en la base de la columna, llega a su máximo y empieza a mover la losa. Pero resulta que para eso el sismo ya viene de regreso con la aceleración y se estarían moviendo así, en forma desigual. Este para acá y este para allá. Este para acá y este para allá. Si fuera muy rígida, como en este sentido que la puse, llega la fuerza y van casi parejas. Van casi parejas los movimientos. Entonces dependerá de la rigidez. La rigidez se va a llamar, la que toma en cuenta a la rigidez se va a llamar fuerza elástica. Y va a estar dada por K, que es la rigidez en unidades de longitud al cubo, por el desplazamiento. Lo puse como aceleración, acá lo voy a poner como X. Acuérdense que la aceleración la voy a poner en X y lo vamos a representar así, la doble derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Esta no tiene los puntitos, es el desplazamiento. Y vimos en el video anterior el concepto de amortiguamiento. Si una vez que el sismo ya introdujo energía en las columnas y ya empezó el movimiento, no existiese amortiguamiento de la estructura, dejaría a la estructura moviéndose un tiempo infinito. Primera ley de Newton: todo cuerpo permanecerá en el estado que esté a menos que una fuerza le cambie su estado. Entonces, como lo hemos visto durante un sismo, cuando viene un sismo y deja en movimiento, pasan unos segundos, el sismo ha terminado y la estructura todavía se está moviendo hasta que se equilibra. A esa fuerza la llamaremos fuerza amortiguadora. Y en el ejemplo acá se representa
con un amortiguador de tipo viscoso, que va a hacer que una vez que terminando el efecto sísmico se libere toda la energía que está dentro de la estructura y llegue a su posición original, sin movimiento, su estado basal de energía, el más básico de energía. A esa fuerza la vamos a llamar fuerza de amortiguamiento, Fc, y este va a ser el coeficiente de amortiguamiento y es una función de la velocidad con la que está viajando. Hacemos la suma de las tres y vamos a suponer que antes de todo eso había una fuerza. No necesariamente puede existir esa fuerza. De hecho, en el fenómeno físico, pues esa fuerza original vale 0 y entonces me queda así. Fuerza original será igual a la masa por la aceleración, que la voy a representar como la segunda derivada del desplazamiento, más el amortiguamiento por la velocidad, más la rigidez por el desplazamiento. Y vean cómo esto es el fenómeno sísmico. Tendrá una aceleración, producirá una aceleración, el suelo se moverá y la estructura con una velocidad, el suelo y la estructura se acelerará, el suelo y la estructura tendrán una velocidad, el suelo y la estructura se desplazarán en un desplazamiento relativo y esto será el sismo. Y estas tres propiedades no dependen del sismo, pero sí generarán la fuerza sísmica. La masa, ya lo expliqué acá, será la cantidad de materia que posee la estructura. El amortiguamiento o coeficiente de amortiguamiento, más bien dicho, que es un coeficiente del amortiguamiento crítico, será también una propiedad del material, del concreto, de la mampostería o del acero, sobre todo de las columnas. Será un amortiguamiento. Y la rigidez, pues será la inercia entre la longitud para un edificio muy alto. Aquí lo representamos, pues aquí está, ¿no? Es la misma masa, los mismos materiales, las mismas secciones, pero se comportan muy diferente a la hora de que diseñe yo columnas más largas o más cortas, edificios más altos, edificios más chaparros. Entonces dependerá en las vigas, pues de los claros, y estas tres propiedades serán propiedades intrínsecas de la estructura, que no depende del sismo. La masa no dependerá del sismo, el amortiguamiento dependerá de los materiales con que está construido el edificio y la rigidez dependerá de la sección transversal o de la inercia entre su longitud. Y a esto, si hay una fuerza aplicada, que en el caso de sismo, pues va a valer 0. Antes del sismo, no hay una fuerza aplicada en el edificio. Una fuerza horizontal. Me estoy refiriendo a fuerzas horizontales que ya vimos que van a estar en dos direcciones. Horizontal eje norte-sur, horizontal eje este-oeste. Y a esto
a esta formulita se le conoce como el principio de Allenberg. No recuerdo si lleva T al final. Y con esta formulita vamos a calcular la fuerza que llega al edificio. Y es una fuerza hipotética, porque en realidad como tal no existe. Hemos transformado la energía, fenómenos dinámicos, lo vamos a transformar en una fuerza estática actuando en la losa. Y es una fuerza horizontal. Entonces me estoy refiriendo a la aceleración horizontal. Y en el otro sentido, lo estamos idealizando como en un grado de libertad. Luego, en el otro grado de libertad, tendremos otra fuerza que a le puse que era Z, la fuerza Z. Esta será la fuerza X, y con eso, y dependiendo del centroide, en este caso de la losa, podemos generar un momento en el eje Y. Y estaríamos hablando, al actuar estas dos fuerzas, la fuerza en el eje X y la fuerza en el eje Z, haríamos rotar a la losa en el eje Y. Y con eso llegaríamos a 3 grados de libertad. Espero haya quedado entendido el principio de D'Alembert. Para eso tal vez tuvimos que ver el video anterior llamado ductilidad, rigidez y amortiguamiento. Después vamos a ver lo de la ductilidad, que aquí está, aquí ponemos la oposición. La rigidez es la oposición al desplazamiento, por eso está aquí. Rigidez, la oposición al desplazamiento, la fuerza amortiguadora, la fuerza elástica y la fuerza inercial. Fuerza inercial, fuerza amortiguadora y fuerza elástica. Son las 3 fuerzas que van a actuar durante un sismo. Y cada una de ellas, cada una de las fuerzas tiene una propiedad intrínseca del edificio. Y cada una de ellas tiene una propiedad del sismo. La aceleración, la velocidad con la que se mueva, por ahí les recomiendo volver a ver. Espero poder hacer con experimentos, vamos a decirlo así, con equipo didáctico, el de Galileo Galilei. Y entonces aceleración, velocidad y desplazamiento. Y entonces la estructura se desplazará y tendrá un periodo y tendrá sus modos de vibrar y tendrá sus frecuencias y tendrá todo lo que vemos en la dinámica por ser un fenómeno dinámico, el sismo. Espero haya quedado entendido estos conceptos y el principio de D'Alembert.